Un auto te pasa yendo 15 millas por hora más rápido que tu auto. ¿Cuántos pies adelante tendrá el auto en 5 minutos? Para responder esta pregunta, usaremos la fórmula. La distancia es igual a la tasa multiplicada por el tiempo o, si queremos, d es igual a rt. Observe cómo la tasa r sería de 15 millas por hora. Entonces, de nuevo, r equivale a 15 millas por hora. Lo que si quisiéramos, podríamos escribirlo en forma de fracción como 15 millas por hora. Per 1 hour. A continuación, el tiempo sería de 5 minutos. Entonces t es igual a 5 minutos. Entonces nuestro objetivo aquí es encontrar la distancia después de 5 minutos. No podremos usar el tiempo del divisor a menos que primero hagamos una conversión porque observe cómo la tasa es en millas por hora. Entonces, el tiempo aquí es en horas y nuestro tiempo aquí es en minutos. Entonces, o bien debemos convertir horas a minutos o minutos a horas, y porque sabemos que hay 60 minutos en una hora, reescribamos la tasa como 15 millas por 60 minutos. En lugar de por una hora. Ahora, si quisiéramos, podríamos simplificar esta fracción de 15/60, que se simplificaría a 1/4. Entonces también podríamos expresar la tasa como una milla por 4 minutos, pero esto no sería necesario. Continuemos y encontremos la distancia ahora, y dejaremos las unidades en la tasa y el tiempo. Entonces tendríamos que la distancia d es igual a la tasa. Supongamos que no simplificamos la tasa, y usamos una tasa en este formulario aquí. Tendríamos 15 millas por 60 minutos. Veces el tiempo en 5 minutos. Escribamos 5 minutos como fracción, que serían 5 minutos sobre 1. Observe cómo al dejar las unidades adentro, podemos ver que las unidades de minutos se simplifican, y este producto nos dará la distancia en millas. Pero antes de encontrar el producto, vamos a simplificar el factor común de 5 entre el numerador y el denominador. Hay unos 5 de cada 5 y 12 5 en 60. Entonces la distancia después de 5 minutos sería 15/12 de millas. Aquí tenemos un factor común de 3. Esto se simplifica a 5/4 de millas. O si dividimos 5 dividido por 4 es igual a 1.25. Entonces la distancia después de 5 minutos es 1.25 millas. Bueno, todavía no hemos terminado porque la pregunta pide la cantidad de pies, no el número de millas. Queremos convertir la distancia de 1.25 millas a pies. Entonces tendríamos una distancia de 1.25 millas, ya que una fracción sería 1.25 millas sobre 1. Vamos a multiplicarlo por una fracción unitaria para convertir la distancia a pies. Y la conversión es que hay 5.280 pies en una milla. Como no queremos millas en nuestra respuesta, vamos a tener millas o millas en el denominador y pies en el numerador. Y nuevamente la conversión es de una milla es igual a 5.280 pies. Observe cómo al mostrar este trabajo, podemos ver que las unidades de millas se simplifican. Cuando encontremos este producto, nos dará la cantidad de pies en 1.25 millas. Y 1.25 veces 5.280 es igual a 6.600. Entonces, para responder la pregunta, el auto estará a 6.600 pies adelante después de 5 minutos. After 5 minutes. Espero que hayas encontrado esto útil.